Mis queridos amigos de Letona, el día de hoy nos encontramos en una entrevista muy interesante porque vamos a conocer datos preliminares, no definitivos, de lo que fue la elección en Estados Unidos, tanto en la Cámara Baja, en el Senado, en muchas gobernaturas allá en Estados Unidos y otros puestos más. Para ello, tuvimos la suerte de poder encontrar y que nos confirmara su presencia el día de hoy a Rafael Elías. Desde Nueva York lo tenemos aquí, a un analista tanto financiero, que para mí en lo personal es más político que financiero, pero es otro boleto. Rafael, bienvenido a tu casa en Letona. Muchas gracias, Raúl. Es un verdadero placer. Y nada más como comentario, déjame decirte que mi esposa está de acuerdo contigo. Dice que yo soy un animal político y que financiero tengo poco. Bueno, ya en problemas matrimoniales no me meto. ¿Verdad? Bueno, a ver, Rafa, danos a conocer la actualización de los resultados electorales en Estados Unidos al día de hoy, a la 1 de la tarde, hora de la Ciudad de México, Monterrey, y que serían para ti que las 3 de la tarde. Aquí son las 2 Las 2 de la 2:08. tarde. Ya cambiamos de horario este fin Muy de bien, semana. las 2 de la tarde. A ver, platícanos, ¿qué es lo que tú tienes ahí en tu pantalla? Pues mira, Raúl, déjame empezar para decirte que hasta hace un ratito, una de las cosas más importantes que se estaban viendo era la composición del Senado, porque habían 4 estados en los cuales estaba muy cerca la votación como para declarar un ganador. Uno de ellos, Georgia en particular, tiene dentro de sus leyes, porque aquí cada estado lleva su proceso electoral de una manera muy federalista, tiene dentro de sus leyes que el candidato ganador tiene que tener 50% o más de los votos. No llegó, y esto lo acaba de pasar hace, digamos, 10 minutos. Se van a segunda vuelta. Se van a segunda vuelta el 6 de diciembre. Entonces no vamos a poder, a menos que los republicanos lleguen a ganar 3 de los escaños que quedan, pues no vamos a saber cuál va a ser la mayoría. Pero en En el este Senado, momento, ¿cuál es la cantidad de escaños en el Senado de los demócratas y de los republicanos? mira, supuestamente ahorita tienen los republicanos 49 y los demócratas 48. Hijo de la mañana! A todo dar, muy Entonces, bien. vamos a suponer que el de Georgia gana. Entonces serían 49-49. Quedarían. No, pero el de Georgia sería Dos. hasta el 6 de Sí, diciembre, ¿no? sería hasta el 6 de diciembre, pero te Ok. vamos a suponer que gana, entonces quedarían, si no sabemos todavía este resultado, que sí lo vamos a saber un poquito más adelante, 49-49. Entonces están muy, muy, muy empatados. Y lo que pasa es que hay A algunos ver, Rafa, estados. nomás para que la audiencia lo entienda, creo que es importante. Los acuerdos del Senado influyen en la política de México y Estados Unidos o es o son decisiones más bien internas. No, sí influyen, Raúl, porque, por ejemplo, hay iniciativas que obviamente se llevan a cabo, iniciativas de ley en la Cámara de Representantes, pero que tienen que ser validadas por la Cámara por los senadores. Algunas, igual que en México, tiene que ser mayoría simple, otras tiene que ser mayoría calificada. Entre algunas de esas políticas, por ejemplo, podría ser que mañana dijera la Cámara de Representantes, ¿sabes qué? Ya creemos nosotros que el plazo que se le dio para las negociaciones del Tratado de Libre Comercio en materia energética fue suficiente. Entonces vamos a pedir que ya se vayan a panel. Ok. Eso lo podría hacer la Cámara Baja y lo podría ratificar o no ratificar el Senado. Entonces, ese es un ejemplo de cómo podría influir Pero el Senado sí en va a la. influir en las decisiones de política internacional de Estados Unidos con México. Me queda Sí, claro.
Sí, ¿verdad? sí, sí. Ok. Bueno, continúa entonces con tu presentación de números. Bueno, entonces te digo, en el caso del Senado estamos 49-48 a favor de los republicanos. Georgia se va a una segunda vuelta el 6 de diciembre. En la Cámara de Representantes, los republicanos tienen una ventaja más amplia, tienen 203 contra 176 de los demócratas hasta ahora. Se necesitan 218 para tener mayoría, o sea que a los republicanos les faltan 15. A los demócratas les falta 176 a 218, una cantidad Y si no increíble. logran esa cifra, ¿qué pasa, Rafa? Si no logra quién, Raúl. En los republicanos, la cifra de mayoría. Pues entonces la cosa seguiría como hasta ahora. Nancy Pelosi seguiría siendo, aquí el Speaker of the House, que le llaman, viene siendo la presidente del Congreso, que es la líder mayoritaria, y después está el líder minoritario, que es el del otro partido, pero generalmente el partido que gana la mayoría en la Cámara de Representantes tiene el derecho de elegir al presidente o presidente, bueno, no se dice presidenta, al presidente de la Cámara. Y eso, desde luego, pues tiene consecuencias porque generalmente esta persona es la que tiene relación directa con el presidente, es la que está en las juntas en la Casa Blanca con él, junto con el presidente del Senado, es la que de alguna manera negocia algunos de los temas difíciles, como puede ser el presupuesto, por ejemplo, que eso sería un tema muy, muy importante si los republicanos ganan la mayoría en la Cámara de Representantes, pues ellos seguramente van a querer tener modificaciones sobre el presupuesto. Entonces ahí es donde entra el presidente de la Cámara a negociar directamente con la Casa Blanca y después regresa otra vez al Congreso y les dice, pues mira, he llegado a estos acuerdos, ¿qué les parece? Y empieza el estira y afloja, ¿no? Muy bien. Esto quiere decir que entonces el panorama en el poder legislativo en Estados Unidos eh, está claro en la Cámara de Representantes, donde seguramente los republicanos van a tener la mayoría y van a tener la capacidad de decidir. Y por lo tanto, y los democráticos pues van a tener que buscar la forma de negociar. Y en este caso, Biden, como presidente de Estados Unidos, va a tener que buscar formas y caminos para buscar soluciones. En el caso del Senado, ahí sí va a estar más difícil todavía, porque no está definido todavía. ¿Y qué pronóstico tienes tú? ¿Tú crees que los demócratas logren esos 2 escaños vacíos o pendientes? Yo tiendo a pensar que se los van a llevar los republicanos, Raúl, Ok. porque eh, están en manos de republicanos ahora, entonces tenían que darle la vuelta. Y ¿Y aunque la diferencia de votos lo tienes ahí todavía en la contabilidad que llevan sí lo tengo, nada más que viene, viene dando vueltas en mi ok, pantalla, muy bien. los van actualizando Pero cada 3 segundos. tu sensibilidad te dice que es muy factible que los republicanos se queden con esos 2 escaños, lo cual permitiría que el Senado también tenga mayoría republicana, Sí, independientemente de lo que pase en Georgia el 6 de diciembre, sí, ¿correcto? sí. Y Ok, te voy a dar un ejemplo de por qué no se puede saber, pero creo que va a ser republicano. En Arizona, Arizona es generalmente un estado republicano. Lo que pasa es que el condado de Maricopa, que es el más poblado, es muy, muy extenso. Entonces, es uno de los estados en los que menos casillas se han contado todavía junto con Utah. En Utah, por ponerte un ejemplo, nada más el 57% de las casillas se han contado, nada más que como la diferencia entre Lee y McMullin es tan grande, pues ya McMullin concedió la victoria de Lee. En Arizona iban más o menos el 67% de las casillas contabilizadas. Entonces todavía falta mucho para
para que terminen el conteo en esos estados. Utah ya se le dio a los republicanos, pero Arizona está muy, muy cercano y falta mucho por contar. Es republicano, tiende a ser republicano, y además en la zona rural de Arizona, que es por una de las razones por la cual se está tardando en llegar toda la cantidad de votos que faltan al centro de conteo, tiende a ser también el sector rural mucho más republicano que los sectores urbanos. O sea, históricamente, por ahí puede definirse la tendencia del voto a los republicanos, ¿verdad? Yo creo que sí, Muy sí, bien, por ahí va. muy bien. Ahora, entremos al segundo tema que es muy importante. Bajo la hipótesis, porque sigue siendo una hipótesis, de que los republicanos ganen tanto la Cámara de Senadores como la Cámara Baja, ¿qué tanto crees tú que cambie el gobierno de Biden en su relación con México y los diversos problemas que estamos viviendo? Sobre Yo todo creo el que, TEMEC, que el TEMEC yo, es muy importante, ¿verdad? yo creo que cambiaría sustancialmente, Raúl, y te voy a decir por qué. Ah, caray, Una de las utilizaste cosas que la palabra más canija, sustancialmente. Hijo de la... sustancialmente, A ver, platícanos. y te voy a decir por qué. Biden, como todos sabemos, pues no está, digamos, en plenitud de facultades. Ah, caray. Se ha dado ya, se han dado, no han sido casos aislados, sino ya se ha dado una tendencia en la cual el señor se despista, se pierde en su discurso. eh, Se le nota ya un poquito la demencia senil. El 70% de los ¿Qué demócratas edad en tu tiene estado, Joe Biden? me parece que 82. Ayer precisamente hubo una encuesta entre los votantes registrados demócratas. El 70% de ellos no quieren que él contienda por la reelección, ni él ni Kamala Harris. Entonces, pero bueno, volviendo a tu pregunta, porque ahí vendría una persona que yo creo que podría darle batalla al que fuera el candidato republicano. Creo que cambiaría sustancialmente porque en el Senado ha sido donde hemos visto que ha habido más resistencia y más conocimiento de los problemas que aquejan a México. Si hacemos un poquito de memoria, hace unos meses, Ted Cruz y Marco Rubio, junto con Bob Menéndez, que es demócrata, que también es senador, estos tres senadores, básicamente se pusieron muy duros con Biden y su política migratoria y pidieron que se endureciera porque estaban diciendo que ya esto era una crisis migratoria. También mencionaron que había un problema muy importante del tráfico de drogas y de las células de los cárteles mexicanos que se estaban estableciendo en Estados Unidos, y que Biden estaba tratando a López Obrador con guantes de seda al respecto de cómo combatir a estos grupos de crimen organizado. Al tener la mayoría en el Senado y en la Cámara de Representantes, van a tener mucho más poder para o pasar una ley que diga, bueno, pues vamos a sancionar a México si no pasa A, B y C que controle estos problemas, o nos vamos a ir a la Casa Blanca a reunir con el presidente para convencerlo que sea un poquito más duro y reaccione no solamente a esto, sino a todos los agravios que le ha hecho el presidente de México, ¿no? Y si no es él el que está gobernando por el problema que te digo de sus facultades mentales, entonces que delegue ese tipo de responsabilidades a alguien que le dé dientes, que le dé autoridad para poder dar un manotazo en la mesa y calmar estas, esta cascada de legislaciones retrógradas y socialistas y castrochavistas que está tratando de implementar el presidente López Obrador sin que haya ninguna respuesta de Estados Unidos. Entonces, la semana antepasada tuve yo la reunión mensual con la gente del Departamento de Estado y les estaba yo preguntando, oye, ¿por qué
¿por qué tan suave el presidente Biden? O sea, no entiendo, después de tanto agravio y todo lo que está pasando, ¿no se da cuenta o no se quiere meter? Y la respuesta fue, lo que pasa es que tenemos elecciones en noviembre y no quiere hacer olas. Después de las elecciones yo creo que vamos a ver una actitud diferente de parte de la Casa Blanca. Mencionabas el TEMEC, yo creo que también, como te decía, puede ser que un Congreso republicano, Congreso diciendo senadores y representantes, pueda presionar a Biden o al PAN o a los negociadores, la secretaria de Comercio, a decir, ya estuvo bueno, ya les dimos más de los 75 días, muchos más de los 75 días, mira cómo nos cambiaron al equipo negociador, mira qué tipo de gente nos pusieron, los perfiles, mucho más duros, mucho más intransigentes si tú quieres, ya, vámonos al panel de una vez. Entonces yo creo que eso no pasaría con una mayoría demócrata porque ellos son, digamos, un poquito más tendientes a la negociación. Los republicanos son un poquito más tendientes a la confrontación. Rafa, un paréntesis nada más. ¿Estás de acuerdo conmigo? Y yo estoy seguro que tanto los senadores como los representantes en la Cámara Baja deben entender también que la relación comercial de México con Estados Unidos, con Canadá, ya es tan fuerte, ya es tan grande, que no es fácil nada más romperla, ¿verdad? O sea, yo he platicado con muchos empresarios, tanto aquí en México como en Estados Unidos. En Canadá no he tenido todavía la oportunidad de hacerlo, y ellos están buscando un camino de solución que no llegue al rompimiento, a la confrontación. Entonces, yo creo que los republicanos, aunque pueden ser más broncos que el Bronco de Nuevo León, van a tener también que buscar alguna salida. ¿Estás de acuerdo con esa tesis o crees tú que es hipotética? No, estoy totalmente de acuerdo contigo, Raúl, y por eso te digo que si piden el panel, sería el panel exclusivamente para el tema energético y de electricidad. Ok. No Aquí para los es más, demás, el de la cadena productiva no, al y contrario, fíjate que lo que pasa, la preocupación aquí en Estados Unidos, si tú hablas que te digo, con gente del Departamento de Estado y con algunos congresistas, con algunos gobernadores, la preocupación es al revés. Ellos no entienden el porqué de la actitud de López Obrador en muchos de los aspectos diplomáticos o falta de diplomacia que ha tenido con Estados Unidos y piensan que es una manera probablemente de provocar la salida de México del Tratado de Libre Comercio. Entonces, aquí lo que dicen es que exactamente tu argumento, ¿no? Me preguntan que el presidente López Obrador no entiende la importancia que tiene no, para el país, que hay 400,000 millones de dólares al año que que cruzan están en estas juego. fronteras, que están en juego. Y yo les digo, mira, la verdad es que no sé si lo entiende y te voy a decir por qué no sé si lo entiende, porque aquí nosotros en Estados Unidos estamos en una guerra comercial con China y México debería de haber aprovechado esa oportunidad que no se va a volver a dar nunca más en la No, vida, sí el se va a traer dar, esa pero manufactura. nomás para precisarlo a la audiencia, yo creo que los empresarios mexicanos y muchas partes de la sociedad mexicana sí entendemos el valor del TEMEC, Claro, incluyendo en algunos sectores gubernamentales. El tema central es que el señor que vive ahí en Palacio Nacional, que se lo tenemos prestado, que el 1 de octubre de 2024 ya se va a ir mucho a la fregada, a su él no rancho. lo entiende, esas cosas no le llegan al cerebro. Entonces, pero bueno, ese es, podemos hacer un programa exclusivo para esto más adelante, ¿verdad? Sí, no, y no solamente no le llegan al cerebro, sino que a mí lo que me extraña, Raúl, es que no tenga asesores que le Pues claro que expliquen, no. Pues porque no, esto no es, sí los no, tiene, pero los tiene para que le digan lo que él quiere para escuchar. decirle que sí, para Así es. decirle que sí a No, todo, es porque otro tema. sí, Ya lo platico más adelante, pero sí aprecio mucho
lo que tú acabas de decir hace unos minutos, que en Estados Unidos sí entienden y les queda muy claro que esta relación de comercial entre México, Estados Unidos y Canadá es tan fuerte que hay que buscar la forma de salvarla, Claro, con claro, y sin López Obrador. claro. Si hacemos memoria, ahora estamos hablando del TEMEC y no del Telecán, porque fue Trump el que empezó a Sí, amenazar con salirse sí, del me acuerdo. tratado, porque decía que era el peor tratado que había firmado en la historia de Estados Unidos, y no lo dejaron, incluso siendo Trump con todo el poder que tenía, no lo dejaron en el Congreso, No, no, no lo no. dejó su propio partido. Esto, como yo lo califico de una forma a lo mejor muy coloquial, pero muy descriptiva. Esta relación comercial, que yo le añado siempre el término, es una relación comercial, social, laboral, educativa, de salud entre México, Canadá, es mucho más grande que los gobiernos de los tres países. Totalmente de acuerdo. Y eso no lo han querido entender en México, por lo menos, y en Estados Unidos creo que les cuesta trabajo, y en Canadá sí, fíjate. En Bueno, en Canadá sí Estados creo que Unidos te voy a decir, Raúl, aquí la idea que se tiene es que el objetivo final, el resultado final de todas las negociaciones, porque ya sabes que hay otros paneles también en paralelo, como claro, el contenido local de las autopartes y tal. Aquí lo que se pretende es que el resultado final ya de todas las negociaciones, de todas las disputas que se hagan de Estados Unidos, México y Canadá, los tres, que lo denominan Norteamérica, la potencia que sea tan importante que ni China, ni Rusia, ni Europa, ni nadie les pueda hacer así sombra es, y se van a volver la potencia número uno del mundo que ellos sienten que siempre deben de ser. así Y es. sin México o sin Canadá, pues eso no No, se da. no se da, no se Entonces, da, ese es el objetivo que ellos quieren. Ellos quieren así es. llegar a ser el bloque político, económico, cultural, social, laboral, como todo lo que tú dijiste, más importante y relevante del mundo. Así es. Oye, Rafa, nos quedan ya poquitos minutos y no quiero desperdiciar tu presencia en esta entrevista. Eh, ok, ya conocimos más o menos la tendencia de los resultados, ya analizamos cuáles pueden ser las decisiones políticas, tanto en la Cámara de Representantes como en la Cámara de Senadores, en relación a México y Estados Unidos. Pero la pregunta que existe en el público, como siempre, que es morbosa, que es así muy curiosa, ¿qué va a pasar en 2 años? ¿Tú crees que Biden se reelija? ¿Tú crees que qué va a pasar? Digo, ¿para qué adelanto yo más hipótesis? Mira, aquí sí te voy a dar mi lectura personal, Raúl, como yo la veo. Eh, la mayoría de los candidatos para todas las funciones, tanto gobernaturas como senaduría, como representantes, que apoyó Trump, entre el 80 y el 90% de los que apoyó perdieron. Ah, Eso, cabrón. eso yo creo que a cualquier persona normal le haría ser un poquito más sobrio y decir, ah, pues a lo mejor no tenía yo el apoyo que creía que tenía, porque lo que se Aún demostró, dentro de la elección a Cámara de Representantes y a senadores. sí, entre el 80 y el 90% de los candidatos que él apoyó y con los cuales hizo rallies y mítines y levantó dinero y perdieron. Entonces, eso es lo que a mí me dice, es que el apoyo de Trump se da en pequeñas como bolsas muy aisladas, en pequeños puntos aislados de la geografía de Estados Los Unidos, extremistas. pero no los extremistas, pero no a nivel nacional. Y hay que Ya. acordarnos que los extremistas siempre son los más escandalosos y los más estridentes, y entonces son los que más se notan. Él se la creyó, entonces él creyó que tenía el apoyo nacional.
yo creo que si fuera una persona normal, vería esto con sobriedad y diría, pues no, entonces no voy. Pero tiene un ego tan grande, pero tan grande, que dijo que el 15 de este mes va a anunciar si se lanza o no. Yo creo que sí se va a lanzar. Ha Claro. estado levantando recursos, ha estado haciendo mítines, ha estado hablando y todo lo que tú quieras, y su ego es todavía más grande que su locura. Por otro lado, de todas las elecciones que hubieron, los miles de elecciones que se dieron en Estados Unidos, el que más ganó, la persona que mejores resultados obtuvo fue el gobernador de Florida, Ron DeSantis, que ganó por más de 20% de ventaja. Caray. Él ha estado Ron sonando DeSantis, ¿de qué mucho, partido es? es republicano. Ok. Ha estado sonando mucho como alguien que debería de retar a Trump a unas primarias, si es que Trump se lanza, y es el único al que se le ven posibilidades de poderle ganar. Y yo creo que esta manera tan contundente de ganar O sea, Florida, Abbott no tiene nada que hacer en ese juego. no, Abbott yo creo que Abbott apoyará a DeSantis, pero pues dependerá, ¿no? Dependerá eh, de cuánta gente más se suma, si hay Ok. primarias y tal. No, te lo Pero, quise nada pero más aquí hay porque él dos también cosas volvió a importantes. reelegirse por tercera ocasión. Sí, sí, sí. Pero bueno, Texas es generalmente republicano, ¿no? Entonces es difícil tener gobernadores demócratas en Texas. San Antonio sí es demócrata, pero el resto del estado es bastante republicano. Pero después de esto que pasó, que te digo de Trump, de que el 80 y 90% de sus candidatos perdieron, yo creo que aquí van a pasar dos cosas, dos fenómenos. Uno, el partido le va a empezar a retirar el apoyo a Trump, porque Claro. ya vio que no es un candidato nacional. Segundo, lo más importante, los donantes. Los donantes van a empezar a darle mucho más dinero a DeSantis que a Trump. De hecho, hay una noticia aquí en Bloomberg que salió hoy, que DeSantis desde enero a la fecha levantó 164 millones de dólares, tres más que Trump. Entonces, los donantes se van a empezar a mover hacia DeSantis Claro. y aquí el dinero manda. Y la tercera, Trump tiene tan mala relación con los medios que yo creo que esta vez aprendieron de que Trump ganó por tanto tiempo de aire que le dieron y tanta visibilidad y tanto reflector, y ahora no se lo van a dar, y Ok. se lo van a dar a DeSantis. Esos republicanos. ¿Qué ¿Y pasa con los demócratas? demócratas? 70% de los demócratas encuestados dijeron que no quieren que Biden contienda para la reelección, ni Harris. Si Biden lo convencen, que yo tiendo a pensar que es una persona sensata que va a saber que él ya no puede con este paquete, el gobernador de California, Gavin Newsom, es muy popular a nivel nacional, mucho, muy popular. Entonces probablemente sería aunque hubiera una primaria de muchos entre los demócratas, él sería el ganador de calle, ¿no? Entonces ahí tendríamos un escenario de Newsom contra Trump o contra DeSantis, y aquí lo que estamos hablando, DeSantis, aunque no está loco, también es, por llamarlo de alguna manera, de extrema derecha, y Sí. Newsom, por llamarle de alguna manera, de extrema izquierda. Entonces el país ya está muy polarizado, se va a polarizar aún más. Y predecir quién va a ganar en el 2024 va a ser cosa No, de Fumanchu o de algún adivino, porque va a estar como siempre muy lo he dicho peleado. yo, ahorita entrar en especulaciones de futuro a 2 años, híjole, la verdad, qué flojera. Yo no Pero, lo he hecho, pero pero qué yo bueno sí, que algunas fichas ya están en el tablero y esas fichas hay que estarlas observando, cómo se comportan y darle seguimiento, y ¿verdad? hay que estar observando también hacia dónde fluye el dinero, Raúl, que eso es lo más importante. El dinero siempre va a fluir hacia el que puede ganar. Sí,
Y ahí te digo, sería muy No interesante hay si se duda. lanzan Trump y DeSantis, va a ser muy interesante ver hacia dónde se va el dinero. El dinero inteligente se va a ir hacia DeSantis. El dinero Pues, extremista quiero pensar que es menos que el dinero inteligente republicano. ok, muy bien. Entonces, tu mensaje final es de que los republicanos se apoderan tanto de la Cámara Baja como de la Cámara de Senadores, a reserva de confirmarlo en los próximos horas de qué será el resultado final, ¿verdad? Horas o un par de Dos, días, depende. punto Sí, sí. número dos, esto va a cambiar mucho la actitud del gobierno norteamericano en su relación con Canadá, digo, con México principalmente, y sobre todo en el caso del TEMEC y otras temas que están ahí pendientes, como es el caso de migración, como es el caso ¿cómo se llama? De la Tráfico de drogas. tráfico de drogas, de armas y todo lo demás, ¿verdad? Sí. Y punto número tres, que a la gente le encanta. ¿Quién puede ser el próximo presidente de Estados Unidos en el 24? Si todavía aquí en México no lo sabemos, porque las corcholatas de AMLO andan brincando para todos lados, ¿verdad? Pero bueno, ya veremos. A nombre de Detona y de tu servidor, agradecemos mucho este enlace desde Nueva York, desde Manhattan. ¿Cómo está el frío? Fíjate que se soltó. El fin de semana estuvo muy rico, estuvo como a 25 grados y de repente se bajó a 10 de un día para otro. Bueno, pues es clásico. Te Sí, mando un abrazo, mi querido Rafael, también a tu familia, a tu esposa, a tus hijos, y igualmente, pues Raúl. seguimos en contacto porque pues esta plática no se acaba. Qué bueno y me halaga muchísimo siempre estar contigo, te lo agradezco de corazón. Y esto no, como dices tú, no se ha acabado, todavía faltan muchas definiciones y aquí estamos para servirte siempre, Muy con bien. todo el gusto del mundo. Bye. Te mando un abrazote. Igualmente.